a las 8:45. Nos acompañan ahora dos diputados al Congreso de la República, Carlos Barreda de la Unidad Nacional de la Esperanza y Leonel Lira de Encuentro por Guatemala. El tema, yo sé que usted va a decir que es repetitivo, que cada semana volvemos a abordarlo, pero es que estamos rumbo al 30 de noviembre, que es la fecha fatal, según la Constitución de la República, para que esté aprobado el presupuesto de ingresos y egresos de la Nación para el año 2016. Los diputados son, por supuesto, protagonistas de este proceso de aprobación o simple y sencillamente de omisión en aprobarlo de parte del Congreso de la República. Bienvenidos a los dos, gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches. Y aparentemente nos acercamos hacia un escenario que es muy parecido de hace 4 años, que no se apruebe un nuevo presupuesto y que se traslade al nuevo gobierno la misma cantidad con la que trabajó el Estado durante 2015. Sucedió lo mismo entre Álvaro Colom y Otto Pérez Molina. ¿Cuán factible es que se repita de Alejandro Maldonado Aguirre hacia Jimmy Morales? Bueno, hay una alta probabilidad de que ese hecho suceda. Tomando en cuenta que dos de las bancadas más grandes ahorita fueron las dos que básicamente perdieron las elecciones con el presidente electo Jimmy Morales. Y eso puede generar, por ejemplo, alguna cuestión política, incluso de ¿Algún parar. deseo de no aprobar? Algún deseo de no aprobar y que más de alguna de las dos bancadas probablemente, tal vez no aquellos, pero sí alguna de las dos bancadas esté respirando por la herida, como se dice comúnmente. Lo complicado de este caso no es el monto del presupuesto. Si ustedes revisan, por ejemplo, la diferencia entre el monto del presupuesto 2015 y la propuesta del monto 2016, son 2,000 y pico de millones. Y la diferencia es básicamente que ahora sí se incluye el tema del déficit fiscal. Pero el presupuesto está diseñado el 2016 muy técnicamente. No es el tema del monto, sino es el tema del reordenamiento presupuestario que lleva para un gobierno recibir un presupuesto no aprobado, o sea, ejecutar el presupuesto del año anterior, porque se tienen que reordenar todo, básicamente hacer un análisis de qué se ejecutó ya y no se puede volver a ejecutar, hacer todo el análisis del listado geográfico de obras, del listado de inversión física, para ver cuál avance tiene o si ya se terminaron, y hacer todo ese reordenamiento lleva con gente que sabe hacerlo y con expertos y con técnicos tecnócratas, lleva alrededor de 6 meses. Con un equipo que probablemente no conoce muy bien cómo funciona el presupuesto público nacional y cómo se hace toda la administración y el reordenamiento, probablemente durará 9 meses o un año, pero mínimo va a durar 3 trimestres en el cual van a tener que ir entre transferencias presupuestarias y reordenamiento, tratando de hacer caminar y funcionar el gobierno. Permítame resumir, prácticamente nos dice 9 meses o incluso un año para que el próximo gobierno entienda con qué presupuesto va a trabajar. ¿Es así de negativo el escenario, Carlos? Mire, yo haría unos matices. Otto Pérez Molina sí tuvo presupuesto. Recordemos que en el Quinta Real se reunió Roxana Valdetti y Pavel Centeno con más de 90 diputados. Acordaron aprobar el presupuesto, se aprobó y se comenzó a hablar ya de la negociación de obras a cambio de presupuesto. Y ese es un dato. Segundo, habría que preguntarse si el presidente Morales lo que quiere es no tener presupuesto. Lo que ha sucedido en la Comisión de Finanzas es muy extraño. A la fecha, 2 dictámenes, hay una serie de atrasos sistemáticos. Hoy no se presentó el presidente de la comisión, no conocemos el dictamen, no se sabe si se va a firmar mañana, llega un equipo económico, luego se retira. A ver, partamos de unos hechos. Hay elementos. ¿Realmente el equipo de FCN del presidente electo Jimmy Morales se retiró del Congreso o no se retiró? Mire, yo no soy miembro de la comisión, lo que he visto es lo que ha salido en los medios, donde aparentemente os enviaron una nota diciendo que se retiraban de la mesa técnica de discusión que hay en la Comisión de Finanzas. Sin embargo, nos presentaron una propuesta. La cual fue aparentemente atendida en el último Nosotros como proyecto. UNE hemos insistido en aprobarle y en apoyarle la propuesta del señor Morales tal y como él la quiere. Él quiere 2.500 millones menos, pues aprobémosle el presupuesto que él quiera para que no pueda decir que no se le apoyó. Además, él goza ahorita del apoyo popular de más de 2.600.000 votos. Creo que ahorita es el momento de apoyar que el nuevo gobierno pueda trabajar como quiere.
Sin embargo, llama la atención que se retiran, hay un silencio cómplice, líder maniobra, esconde el dictamen, no lo Pero ese presenta. retiro puede estar determinado o puede estar inspirado por las presiones inapropiadas de parte de diputados No lo para sabemos. negociar por fondos específicos en no ciertos lo sabemos, proyectos. en dado caso que lo denuncie, que lo señale y que lo cuestione públicamente. Incluso- Hoy goza de todo el apoyo popular para poder denunciar y exigirle al Congreso que le apruebe su presupuesto. Aquí llama la atención, ¿qué beneficios tengo si no se aprueba el presupuesto? Tengo 1.965 millones sin destino. Tengo 6.000 millones En de obligaciones, bonos en obligaciones a cargo del a Tesoro. cargo del Tesoro. No tengo candados. Tengo 6.000 millones de bonos del Tesoro, que con el precedente que sentó María Castro de no ir al Congreso a pedir nueva deuda, puedo plantear que se vuelva a exigir que sean de manera automática. Tengo un artículo que me permite incrementar sin techo el subsidio al transporte urbano. ¿A quién beneficia eso? Al líder. Tengo un artículo que elimina los certificados de disponibilidad financiera. Que es una herramienta de transparencia. Exacto. Tengo cosas en contra. No tengo el impuesto al cemento, no tengo el impuesto a la telefonía que financiaban ese presupuesto. Tengo ventajas en el listado geográfico. De cajón que tengo que reprogramar todo. ¿A quién le conviene eso? A los gobernadores y a los nuevos alcaldes y diputados que históricamente han hecho negocio del listado geográfico. ¿Por qué? Porque al no aprobarse un nuevo listado geográfico, automáticamente se van a tener que hacer reprogramaciones en todos los de la inversión pública, en todos los departamentos. Leonel piensa que la gente del presidente electo Jimmy Morales sigue negociando o realmente se retiró. Yo creo que ellos se retiraron sobre todo y fue una jugada política donde dijeron, mire, mejor nos retiramos porque hay presiones del Congreso, porque De hecho, fue preferimos... aplaudida. Sí, pero realmente lo que se hizo fue retirar un equipo que no tenía todo el conocimiento de cómo funciona el presupuesto del Estado. De hecho, la propuesta que ellos hicieron es una propuesta que tiene 6 hojas, donde usted la lee y de veras da pavor. Por ejemplo, solo hablaban de los rubros, de los grandes montos de techos y de lo que había que reducir. Pero nunca se entró a discutir, ni siquiera en esta propuesta está discutido diferentes temas. Por ejemplo, los recursos que se ejecutan vienen de distintas fuentes de financiamiento, algunas son provenientes con destino específico. Entonces, por ejemplo, ese equipo proponía quitarle 1.033 millones al Ministerio de Comunicaciones, pero no decían de dónde. Muchos de los recursos que ejecuta el Ministerio de Comunicaciones provienen del impuesto a la distribución del cemento, del impuesto a la distribución de petróleo y del impuesto a la circulación de vehículos. Entonces, Lo que nos estás diciendo es que el equipo del presidente Morales parecía ser muy débil en términos técnicos y no planteaba una propuesta que fuera viable. Así es, porque no decían dónde. Entonces, ellos se iban a encontrar aquí con una cuestión que podía ser ilegal por estar reduciendo montos sin definir si eran fuentes provenientes de financiamiento con destino específico, si eran de origen constitucional, si provenían del situado constitucional, si provenían de otros rubros. Y por último, se debió haber llegado hasta el punto de decir qué renglones y por qué. Pero, por ejemplo, decían, mire, vamos a Eran muy reducir... generales. Es que dice, mire, vamos a reducir gastos superfluos, llantas y neumáticos. Por Dios, ¿de dónde? Porque le quitan 360 millones, por ejemplo, al Ministerio de Gobernación. Entonces, ¿las llantas se la van a quitar a la caravana del ministro o se la van a quitar a las patrullas? Y sin embargo, Leonel, por poco práctico, por poco técnico que parece esto que ustedes presentan, el segundo proyecto de presupuesto que presenta esa Comisión de Finanzas responde justamente a esas peticiones. Justamente disminuyen el presupuesto al pedido de FCN Nación. ¿Cómo lo interpretaron ustedes o qué lectura debemos darle a esta respuesta de la Comisión de Finanzas? Es que hoy no tenemos todavía ese dictamen. Solo hemos oído declaraciones públicas de varios diputados miembros de la comisión. Pudimos presenciar un enfrentamiento entre varios diputados, incluso señalando la existencia de 2 dictámenes. Uno que ha venido trabajando el diputado Álvaro González Richie y el otro que aparentemente lo ha trabajado el diputado Camey. Entonces, no conocemos un dictamen. El diputado Camey de líder. De líder. El diputado Álvaro González Richie de Creo. De Creo.
Nosotros hemos enviado notas. José Porras tiene su Juan propio José dictamen. Porras con Álvaro González han trabajado, entiendo yo, cerca. Nosotros hemos enviado cartas como UNE planteando las normas de ejecución presupuestaria, algunos criterios como insumos. No tenemos diputados en la comisión y hemos estado exigiendo sistemáticamente que se presente el dictamen, precisamente porque hoy estamos en la última semana. Mañana hay instancia de jefes de bloque a mediodía, tendríamos que programar la aprobación del presupuesto en primer debate martes, programar miércoles para segundo debate y jueves para tercer debate. Claro, porque la fecha límite es el lunes 30 de Es noviembre. el lunes 30, entonces tendríamos que tener ya un calendario bien establecido, pero a este día, a pesar de los señalamientos que se han hecho públicamente en el Pleno, en la instancia de jefes de bloque, en los medios de comunicación, de que no se quiere entregar el dictamen, hoy estuvo desaparecido el presidente de la comisión, ya un medio de comunicación por la tarde lo señalaba, no contestó teléfono, no llegó a la sesión, no se juntó el quórum en la comisión y no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces, ahí lleva la pregunta si no hay negociaciones debajo de la mesa que no conocemos. Para que no haya aprobación. Para que no haya aprobación. ¿A quién le interesa que no haya? ¿Quién se beneficia que no haya presupuesto? Pero el diputado Lira nos dice que si no se aprueba el presupuesto, va a ser realmente difícil funcionar para el futuro gobierno. Sí, y Claro. yo quería responder algo rápido de lo que decía Claudia, y es, mire, qué bueno que la comisión tomó en cuenta la propuesta que hizo el equipo del presidente Morales de reducir La del propuesta monto. general. Eso sí, la comisión es la que tiene que estar buscando cuáles son los reglones, cuando él, su equipo técnico, debe haber presentado un dictamen donde dijera, al ministerio tal se le va a reducir en tales y tales renglones, al ministerio cual, tales y tales y tales renglones que provienen de tal financiamiento, para no encontrarnos en algún momento con esos traves de que se le está quitando a algo proveniente de una fuente específica que no se va a poder. Por supuesto que entonces, viendo esa propuesta que hicieron, por supuesto que es muy difícil para ellos que les quede el presupuesto vigente, porque el reordenamiento va a ser muy difícil. Carlos lo decía muy bien, tiene ganancias y tiene ventajas, por supuesto, las tiene, y el listado geográfico es el mayor, pero todo el reordenamiento de las cuentas es muy difícil, porque tienen que ver qué se ejecutó, qué no se ejecutó, qué personal existe, qué personal no existe para el tema de nóminas. Y todo eso es una trabajo para el actualización. futuro ministro de Finanzas. Así es, y por Dijo- eso decía mínimo 6 meses. Dijo Carlos Barrera, dijo usted un mínimo de 9 meses o incluso un año para entenderlo. Pero el diputado Carlos Barrera enumeró uno a uno cuáles son las ventajas o cuáles serían aparentemente los beneficios de trasladar este mismo presupuesto 2015 hacia el año 2016. La pregunta es, ¿cuáles son las implicaciones y los efectos negativos en el cortísimo plazo de que este escenario se cumpla el próximo lunes? Bueno, definitivamente es de manera sistemática el Estado guatemalteco está sufriendo una crisis de suficiencia de recursos, permanentemente tiene déficits recurrentes, eso se ha agravado sistemáticamente, lo estamos viendo ya ahorita en el cierre de este gobierno, crisis en el sistema de salud, hay deuda flotante en el Ministerio de Gobernación, Comunicaciones, en salud pública, se den más de 530 millones en salud pública, casi 800 millones en gobernación, casi 1.000 millones en el Ministerio de Comunicaciones. No se ha tenido una adecuada ruta en cuanto a la transición financiera y transparentar la situación real de las finanzas públicas y cómo se le va a entregar el gobierno al presidente Morales. Y creo que sí fue un error que su equipo económico se retirara. Si se retiró del legislativo, pues no se tuvo que haber retirado del ejecutivo y más bien nunca ha llegado al ejecutivo. En las citaciones que hemos hecho nosotros, se nos informa en el Ministerio de Finanzas que no ha habido una sola reunión con el equipo económico de Morales. El presidente Maldonado Aguirre no ha hecho una sola reunión del gabinete económico. Pero ustedes no han percibido ningún tipo de presiones de parte de diputados del Congreso para lograr que el presidente Morales ceda, por ejemplo, en proyectos que a ellos les Si interesarían. hay presiones, el presidente Morales tiene la legitimidad de denunciarlas. Él es el primero que lo Hoy puede decir es el sin momento pena. donde la clase política está en su momento de mayor cuestionamiento. Creo que él tiene toda la legitimidad de señalar qué político lo está extorsionando, presionando, condicionando. Y estoy seguro que la opinión pública y el pueblo de Guatemala lo va a rechazar inmediatamente y lo va a apoyar. Señores, Si hay presiones, que lo diga. ¿Cuántos votos mantiene el líder agrupados todavía en el Congreso de la República? Tal vez 40.
Es decir, Probablemente. Lo que pasa es que ya hay dos facciones diferentes. Y ha pasado lo Pero mismo tiene con la control en la parte- con la Comisión de bancada del Finanzas. Partido Tiene Popular. control en la 8 Comisión de diputados en la Finanzas. de ellos depende el dictamen. Pero ¿Y ya cuál dentro es del el Pleno. comportamiento de estos 8 diputados en esa comisión? Bueno, aparentemente atrasar, retrasar, enredar y evitar que salga el dictamen hasta este momento. ¿cuál es su mejor expectativa, Carlos Barreda? ¿Va a haber aprobación o no va a haber aprobación de presupuesto? El Depende día de todo hoy, mañana. el día de hoy depende mucho de mañana. Si mañana sale el presupuesto, el El dictamen, creo que hay mucha posibilidad. Pero el dictamen tiene que tener la firma de Leonardo Camey. Hay que revisarlo detenidamente. No Hay necesariamente. que verlo con lupa. No necesariamente tiene que no, tener la el que firma de tenga Leonardo 8 Tiene Camey. mayoría de Comisión, firmas. Mayoría de comisión. firmas. Si no firma el presidente, no importa. Tiene que Claro. tener, si son 15 miembros, 8 firmas. Claro. Entonces, Vamos a que ver. salga un dictamen, que sea aprobado el día de mañana y entonces Claro. que se agenden las sesiones de los días miércoles, jueves y probablemente viernes Lunes. o sábado les va a tocar desvelarse. Claro, Porque y el lunes todavía está. daría tiempo a hacer un análisis de qué salió del dictamen. Porque recordemos que el famoso dicho, entra un caballo y sale un camello. Señores, gracias a ambos por Muchas gracias. acompañarnos a las 8:45. Vamos a ir en este momento a ofrecerles ya la información de los deportes.